Estás escuchando Podcast Mireia BIM. Bienvenidos a este espacio donde conocemos, descubrimos y disfrutamos nuestro cine. Hoy en Podcast Mireia BIM, Santiago Caravante. Cordobés, pero misionero por adopción, ha participado como realizador audiovisual en una gran serie de proyectos, como La Patota, Los Vagos y Le Blue. Santiago Caravante con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre, ¿no? Ante todo, muchas gracias por tu tiempo. Un 2021 que obviamente nos está planteando a todos arrancar de una manera diferente, pero esto viene a colación de un 2020 que fue totalmente atípico. ¿Cómo afrontaste vos un poco el 2020 desde lo personal y un poco también desde tu trabajo, desde tu rol? Encerrado en mi casa, en cuarentenado, porque mi compañera es trabajadora esencial, entonces en ningún momento creo que tuvo solamente una semana acá en casa. Y después se tuvo que reincorporar y bueno, nada, yo me quedaba con los 3 niños. Así que, no sé, estuve mucho tiempo con ellos, encerrado, en mi casa, pasándola. Y en lo laboral y en los proyectos fue un año difícil porque tengo un par de películas en post. Y tuvimos que adaptar los procesos, hacerlos remotos y demás, pero también fue un año que sirvió para cerrar algunos proyectos, para desarrollar otros y específicamente, personalmente siento que la productora de la que soy parte pudo parar un poco y ponerse al día con muchas cosas que tienen que ver con los fondos, con el Instituto Nacional de Cine, con el papeleo, con cositas que van quedando colgadas, que cuando uno filma nunca se llegan a hacer. Entonces este parate forzado nos volcó más a la administración y a la cuestión burocrática y estuvo bien, porque es algo que suele descuidarse. Uh-huh. Santiago, vos prácticamente trabajaste con muchísimos directores, trabajaste en muchas provincias y en diferentes producciones. ¿Tenés un recuento por más o menos de en cuántas producciones trabajaste? Porque donde miramos que viene alguna productora desde afuera, Santiago Caravante. Donde algún director amigo también está trabajando, Santiago Caravante. Es como que sos uno de los grandes comodines que tienen los directores. No, la verdad, si te soy honesto, no, porque no sé en cuántas trabajé. Lo que sucede es que en muchas trabajé formalmente, con contrato y en una relación de dependencia o una relación laboral, y muchas otras, la relación es de otro estilo, pero también trabajé en definitiva, ¿no? Películas que llegaron acá y yo las acompañé y después me tuve que ir porque se me encimaba con otra película o no me daban los tiempos. Intervengo mucho en la parte de desarrollo de muchos proyectos de los cuales después los termino derivando y en muchos casos se terminan no haciendo porque las circunstancias no se dieron. Pero la verdad es que no llevo un recuento, no tengo idea en cuántas producciones trabajé. Eso habla también un poco de cómo de tu temple y bueno, de tu calidad de laburante del audiovisual, porque todas las personas recurren a vos porque obviamente sos un facilitador de muchos procesos, o por lo menos un guía para afrontarlos, ¿no? ¿Y cuál crees que es tu mayor virtud en ese sentido? Bueno, siempre es un poco difícil hablar de uno mismo, pero lo que tengo es un gran amor por el cine. Básicamente eso, ¿no? Una gran ilusión por hacer cine, por eso como concepto general y como concepto particular, específico, más que particular, específico de la producción, me mueve la generación genuina de trabajo. Me mueve la cuestión de que existan películas que generen recursos, que contraten a
a colegas y a técnicos y amigos o no amigos, no importa, y que los contraten en condiciones que después le permitan en un futuro jubilarse, tener seguridad social, tener obra social. Digo, a mí como productor de mis propios proyectos me desvela conseguir eso, y como productor en general, cada vez que emprendo algo en la provincia, intento que se creen fuentes de trabajo, fuentes de trabajo genuinas, ¿no? Ujú. ¿En qué momento te topaste con esa realidad que dijiste quiero ir por este lado? Porque obviamente me imagino que eso habrá sido, en algún momento te topaste con un muro, con una pared que tenías que traspasar y dijiste, bueno, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Tengo un recuerdo muy vívido de ese momento. Yo había participado en algunas películas, había hecho mis primeras experiencias con Cara Sucia, con Siete Vuelos, de Gastón Gularte, y bueno, no había logrado generar una continuidad laboral. Y en un momento se filma una película que se llamó La Patota, de Santiago Mitre, y ahí fue como tuve la certeza de que ese cine, con esa gente, porque hay muchas formas de hacer cine, ¿no es cierto? Pero con la forma en que esa gente hacía cine es la forma en que yo quería hacer, o al menos quería pertenecer. Y bueno, me acuerdo que estaba cursando la carrera en el Montoya y que intenté llevar las dos cosas en paralelo, la preproducción y el rodaje de la película, al mismo tiempo que estudiaba, y no hubo un acuerdo posible. Y lo intenté, fui a hablar, como pedí por favor que me contemplen algunas faltas y eso, porque yo no, la verdad es que no me iba a dar el tiempo cuando la película empezara, no pude llegar a un acuerdo, y esa fue la pared un poco que vos decís, ¿no? Como en ese momento dije, bueno, ¿qué hago? Y dije, bueno, ya está, me meto de lleno en hacer esta película y que sea lo que deba ser. Y lo que debió ser fue que desde ahí nunca más paré de trabajar. Esa película a la cual llegué gracias a Gustavo Biasi, me generó otra, y cada vez fui conociendo más técnicos que me iban recomendando, y al día de hoy siento que esa película fue la que me fue un punto de inflexión, no solo por esto que te contaba, sino porque ahí me di cuenta de que podía vivir de esto, ¿no? A veces mejor, a veces peor, pero en definitiva, no sé, vivir, que no es poco. Uh-huh. Hace poco, leyendo algunas notas, ¿no? Una recopilación de entrevistas que te han hecho, leía esto, ¿no? De que planteaban el hecho de que el cine en Argentina tiene mucho de pasión, mucho de amañarse con las herramientas que se tienen, y a veces de poco presupuesto. Y vos planteabas que no es necesariamente tiene que ser así. Lo que yo, si mal no recuerdo, dije en ese momento fue: entiendo el amor, entiendo la pasión, entiendo todo eso, pero son dos cosas distintas. O sea, tenemos que empezar a hacer películas en mejores condiciones, con mejores presupuestos, más holgados, que la pasión y el talento no van a disminuir. Digo, Uh-huh. Lo que hay que hacer es empezar a separar que una cosa viene a suplir a la otra. Lo que está pasando es que la pasión, el talento y el amor y qué sé yo, posiblemente se noten más cuando hay problemas presupuestarios, pero creo que tenemos que apuntar a que dejen de existir, porque es muy difícil filmar con tantas variables económicas, con devaluaciones, con cambio de gobierno, con incertidumbre en muchos sentidos, en los alquileres, en las paritarias, y bueno, y ni hablar de cuestiones más macro que tienen que ver con los costos medios de las películas y demás. Nada, hay que pelear por buenos presupuestos y no hay que cargar a la creatividad y el talento argentino las carencias económicas.
Claro, aquellos que nos acercamos por ahí al cine simplemente como espectadores o a través de la pantalla vemos grandes obras que nos conmueven, que nos encantan, que nos apasionan y a veces no dimensionamos todo lo que está detrás en el proceso de creación de esa obra. Si hay algo que yo te agradezco mucho porque hablar con vos siempre fue eso, ¿no? Fue clarificar o por lo menos dimensionar lo que pasa en el fondo. Sos una persona muy crítica de los procesos, sos una persona muy crítica de tu trabajo y también muy crítica de las políticas que se desarrollan tanto en lo nacional como en lo provincial. Veníamos de un parate importante anteriormente, después vino la pandemia que también generó otro parate. ¿Cómo crees que hoy está planteado el sector audiovisual en Argentina y en la provincia? Te agradezco por lo de crítico. Sí, la verdad es que soy muy crítico primero de mi propio trabajo y después creo mucho en la crítica en general. Como hay que empezar a correrse del lugar en que la crítica afecta a quien lo hizo y hay que empezar a pararse en el lugar de que lo que se critican son obras. Y si todo sale bien y si todo está bien y las cosas son como deben ser, no tienen que existir personas detrás de la obra, para mí. Lo que importa es la obra, no importa quién la hizo, quién la produjo, quién la no sé qué. Entonces ahí la crítica, o sea, hablamos siempre de la sana crítica, ¿no es cierto? Claro, de la construcción a partir de esa crisis. Sí, siempre es necesaria e intento que sea bienvenida. Por supuesto, todos tenemos un ego, pero bueno, es parte de este ejercicio. Soportar la crítica, ¿no? Dicho esto, hay un parate generalizado a nivel nacional y a nivel provincial y a mí me preocupa mucho la falta de señales claras de reactivación, que entiendo que pueden venir de la mano de la incertidumbre de la pandemia, pero también tengo la necesidad de decir que muchos de mis colegas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, tuvieron que salir a vender pan, tuvieron que salir a vender, no sé, lo que tenían a mano, porque son técnicos. Uh-huh. Y entonces a mí me cuesta dilucidar, tengo algunas ideas, pero no sería precipitado decirlas, pero me cuesta entender claramente, tanto a nivel nacional como provincial, sobre todo para el sector más, ¿cómo podríamos decirlo?, más industrial, me cuesta un poco entender por qué las señales de reactivación no son tan claras. Hay charlas, hay mesas, hay reuniones, hay todo, y hay una intención en todos los sentidos, y en la práctica no termina de suceder. Entonces, es un entramado muy complejo que está atravesado, que siempre fue complejo y ahora lo atraviesa una pandemia. Entonces sería irresponsable que yo cargue las tintas contra algo en particular, uh-huh. pero sí veo con preocupación la falta concreta de reactivación hacia nuestro sector, hacia el sector más duro, ¿no? Hacia los que vivimos de esto. ¿Cómo se dimensiona? Porque una cosa es lo inmediato, es lo cercano, es el trabajo diario, es lidiar con todas estas vicisitudes que estamos charlando, y después las obras llegan a lugares a veces hasta impensados o donde no los dimensionábamos, pero que sí, por lo menos a veces tienen ganas y tienen el anhelo de que lleguen, como por ejemplo ser reconocidos en Berlín, cuando la obra recorre Europa, cuando son llamados para otros grandes festivales. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es el paso o cómo lo vivís vos a esto de ser reconocido después también por películas y por tu participación en obras que trascienden y que llegan a festivales tan importantes? Yo no tengo vergüenza en decir que desde el minuto cero intento pensar con mis coproductores, porque todo lo que hago lo coproduzco, nunca produzco solo. Con mis coproductores pensamos en eso, ¿no? En los festivales y qué va a pasar el día después que la película esté terminada.
Y si bien no hacemos una película para que vaya a tal lado, sí es cierto que, olvidándonos del contexto pandémico, los mercados son donde la rueda vuelve a girar, ¿viste? Si vos haces una película que queda en un lugar importante, como vos recién mencionabas Berlín, por ejemplo, lo más probable es que consiga un distribuidor. Si consigue un distribuidor, lo más probable es que consiga territorios. Si consigue territorios, lo más probable es que alguien más la vea. Y si asistís al festival, empezás a conocer otros productores u otros directores que tienen otras películas y empezás a ver la afinidad, y ahí se empieza a charlar y se empieza a decir, bueno, che, me gustó tu película, mirá, yo tengo un guión, ¿querés que hagamos algo? Dale, yo puedo conseguir estos fondos en Argentina. O sea, a mí me fascinan las coproducciones, me encanta armar coproducciones y me encanta festivalear, porque es ahí donde se arman. Pero sí lucho bastante contra la cuestión esta de la película de... Uh-huh. No me gusta mucho, no me gusta nada en realidad cuando dicen la película de y nombran al director o nombran a un productor o nombran a, no sé, o a un técnico. A veces pasa también, ¿no? Cuando el técnico es muy reconocido, también pasa. A mí me gusta pensar que la película es una persona independiente, una creación colectiva que una vez que llega a una sala tiene vida propia y es de todos. Entonces, siempre me gusta esa idea de que se hable de la película. Después, por supuesto que hay que mencionar a los directores, por supuesto hay que mencionar a los productores, por supuesto hay que mencionar a los actores, a los técnicos, pero creo que nunca esas menciones pueden ir por encima de la película. Tal cual, tal cual. Bueno, Santiago, en principio te agradezco mucho tu tiempo, la nota como siempre, la claridad y nada, y el estar siempre dispuesto a charlar conmigo personalmente y guiarme por todo esto, ¿no? Yo siempre considero eso, que sos una persona de la cual se puede aprender mucho. Me encanta eso, me encanta el espíritu crítico, pero el crítico constructivo, productivo, y eso habla mucho de que sos un laburante del audiovisual. Sí, no, gracias a ustedes, gracias por creer que tengo algo para aportar. Soy también un agradecido de todas las instancias de aprendizaje y de intercambio, porque así como yo quizás puedo hablar de un cine un poco más industrial, que es al que me dedico o intento dedicarme, no quiero cerrar esta entrevista sin decir que existe un cine independiente, un cine al que hay que apoyar, un cine al que hay que proteger, un cine que busca sus propias narrativas, sus propios tiempos, sus propias formas, del cual yo no soy tan habitué, si bien hice algunas películas en ese contexto, como Le Blue, por ejemplo. Quiero recalcar de que hay un montón de cortos y largos, solo por hablar de cine. Imagino que en el mundo de la televisión también lo debe haber, pero es un mundo del que no entiendo. Hay un montón de gente haciendo largos y cortos a pulmón, consiguiendo un poco de guita por lo menos para pagarle algo a la gente que se copa, y no quisiera que en esta charla, por lo menos de mi lado, en donde se hablan de festivales y fondos y no sé qué, se pierda el foco de que el otro cine existe, convive, es digno de ser protegido y es tan importante como cualquier otra forma de hacer cine. Tal cual. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la entrevista y por tu tiempo, ¿sí? A vos, Carla. Chau, chau.